En este libro se resumen las memorias y reflexiones que tuvo el autor cuando fue prisionero en los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Viktor E. Frankl fue un neurólogo y psiquiatra que sobrevivió a uno de los mayores actos de barbarie del siglo XX. Del libro, que ha sido traducido a más de 24 idiomas, se han vendido millones de copias, convirtiéndose en uno de los libros de referencia en su materia. El libro relata inicialmente cómo más de 1.500 personas fueron trasladadas en tren durante varios días, haciéndoles pensar que iban a trabajar en una fábrica de munición con trabajos forzados. Durante los primeros 4 días solo recibieron 150 gramos de pan, produciéndose la primera criba inicial, en la que el 90% de los prisioneros fueron enviados directamente al crematorio. Al otro 10% les raparon todo el cuerpo, los desinfectaron, les quitaron todas sus pertenencias y solo les dieron una pastilla de jabón. La obra se publicó en 1946 y puede considerarse que tiene 2 partes principales, siendo la primera una descripción autobiográfica de la vida que se desarrolló en los campos de concentración, y en la segunda parte se expone la teoría psicológica de la logoterapia. En los primeros capítulos del libro se describe lo que fueron las experiencias personales en los campos de concentración donde estuvo retenido, Auschwitz y Dachau, y relata la impotencia que sentía como prisionero ante las brutalidades cometidas por los nazis y cómo muchos de sus compañeros acabaron muertos. Sin embargo, y a pesar de esta situación, sacó fuerzas del sufrimiento y la brutalidad que encontraba a su alrededor y consiguió sobrevivir allí donde muchos compatriotas fallecieron. Para conseguir sobrevivir, utilizó fundamentalmente la proyección, es decir, intentó que aquello que ocurría a su alrededor, y también a su persona, su mente lo procesase como si fuera algo externo a él, como si realmente no le estuviera afectando, y encontrando un propósito vital, que le sirviera también para toda su existencia, que le permitiera enfrentarse tanto al sufrimiento como también a la adversidad. Por lo que se refiere a la logoterapia, el autor la describe como aquella que se centra en la búsqueda de sentido como aspecto principal para la fortaleza y motivación para la vida humana. Para ello se basa en 3 aspectos fundamentales como son la libertad de la voluntad humana, la voluntad del sentido para conseguir los objetivos, y también el sentido de la vida. El autor destaca que la búsqueda del sentido de la existencia es una necesidad humana innata, y por ello, uno de los principales objetivos del ser humano es encontrar una finalidad, un objetivo y un propósito personal, para poder alcanzar una vida plena y evitar todas las tentaciones de las angustias existencialistas que se puedan producir. En cuanto a las principales características del libro, pueden destacarse: primera, la importancia radical del sentido de la vida, dado que el autor sostiene que es la principal fuerza a partir del cual conseguir darle un sentido a la vida. Segunda, la fuerza de la responsabilidad, en el sentido que cada persona, debido a su propia individualidad, es responsable de alcanzar su propio sentido de la vida, y al mismo tiempo, desarrollar acciones que reflejen también ese propósito. Tercera, la capacidad de poder elegir, dado que se considera que independientemente de la situación externa, el sujeto siempre tendrá la posibilidad de elegir, mentalmente hablando, cómo afrontar una situación. Cuarta, cómo trascender el sufrimiento, y es posible superar el mismo, si se encuentra algún tipo de enseñanza en él que permita al interesado enfrentarse y superar lo que sucede a su alrededor. El libro relata cómo los prisioneros pasaban, psicológicamente hablando, de una muerte emocional en la que no tenían nada material, y en una situación en la que se les intentaba también anular emocionalmente, a una apatía, en la que el único objetivo vital era sobrevivir y en la que todos los sentimientos prácticamente se reducían a la inexistencia. El autor, como él mismo ha relatado, consiguió sobrevivir recordando el amor de su esposa, aunque en ese momento ni siquiera sabía si estaba o no viva, y al mismo tiempo mantenía un buen sentido del humor. Ese detalle fue el que precisamente le hizo mantener la cordura durante su encierro, y también le hizo ser un buen ayudante de todos aquellos enfermos de tifus que abundaban a su alrededor. Supo luchar fuertemente contra la desesperanza y combatirla con algún objetivo o meta, que en su caso fue volver a ver a su mujer, intentando que ese sentimiento se superpusiera al resto de los que manejaba su imaginación y ojos en ese momento.
Otro de los detalles psicológicos fue que cuando liberaron a los prisioneros, la mayoría dijo que no sintió nada, y ni saltaron de alegría, ni rebosaron de emociones positivas, sino todo lo contrario, muchos desarrollaron un desprecio contra todo aquello que les rodeaba. Viktor Frankl cierra el libro con la máxima enseñanza. Después de soportar aquellos increíbles sufrimientos, uno ya no tenía nada que temer, salvo a su Dios.